Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera entrega de Anatomía del Corazón. Ya en los videos anteriores, tienen que ver estos videos en orden, son 5 en total. En el primer video hablamos de la configuración externa del corazón y en este segundo video hablamos de la configuración de las aurículas. Ahora en esta nueva entrega, que es el video número 3, hablamos de lo que es la configuración ventricular y de las válvulas que me comunican ese ventrículo con la aurícula y ese ventrículo con lo que es el plano arterial. Primero, vamos a comenzar hablando de las características comunes que tienen ambos ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y después vamos a hablar detalladamente qué diferencias tiene el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo por separado. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta imagen es una visión superior. Estamos viendo el corazón desde la base hacia abajo. Obviamente en este plano cortamos a la aurícula, pero estamos viendo entonces al fondo los ventrículos a través de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, en sí, cada ventrículo tiene dos grupos de válvulas. Tiene unas válvulas auriculoventriculares u orificios auriculoventriculares ocupados por válvulas a su vez que comunican aurículas con ventrículos. También lo pueden conseguir con el nombre de orificios atrioventriculares, porque recuerden que aurícula y atrio es lo mismo. Eso van a ser dos. La del lado derecho, que es la que me comunicaría aurícula derecha con ventrículo derecho, se llamaría válvula u orificio auriculoventricular tricuspidio, ocupado a su vez por la válvula tricuspidia o válvula tricúspide, porque vean que tiene tres valvitas, por eso recibe ese nombre. Mientras que la del lado izquierdo se llamaría orificio más válvula auriculoventricular bicúspide, porque vean que son dos válvulas las que tiene. A esta izquierda también la llamamos o la conseguimos con el nombre de orificio y válvula mitral. Recibe realmente este nombre mitral porque en esta imagen no se aprecia bien, pero cuando estas válvulas están cerradas, ustedes ven la izquierda y parece el gorro del Papa visto desde arriba. Y ese gorro del Papa se le conoce con el nombre de mitra. Por eso es que esta también es llamada válvula mitral. Ahora, los otros dos orificios que me comunican a los ventrículos son los orificios arteriales. El que ven más posterior es el orificio arterial aórtico, que es el que comunica con el ventrículo izquierdo. Y el que ven más anterior es el orificio arterial pulmonar, que es el que me comunica la arteria pulmonar con el ventrículo derecho. Entonces ven esta imagen, es una visión lateral, específicamente estamos viendo el ventrículo derecho. Sé que es derecho porque recuerden que les dije, donde vean la desembocadura de las cavas es la aurícula derecha, y ya yo sé que si esta es la aurícula derecha, este tiene que ser el ventrículo derecho. Entonces aquí se ven muy bien los dos orificios que comunican a los ventrículos. Se ve hacia arriba el orificio tricuspidio, de este lado porque es el derecho, y se ve hacia adelante también lo que es el orificio arterial pulmonar, que es la salida, el tracto de salida de los ventrículos. Recuerden que la función de los ventrículos en sí es recibir la sangre que viene de las aurículas a través de estos orificios auriculoventriculares y bombearla a través de las arterias, en este caso con la arteria pulmonar. Ahora bien, vamos a ver ahora esta visión lateral, pero esta vez del ventrículo izquierdo. Vemos, lo que pasa es que en el plano de corte se tuvo que cortar la válvula auriculoventricular bicúspide, pero más o menos estaría aquí, que es la comunicación entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y allá al fondo vemos entonces el orificio el orificio arterial aórtico, que es el que va a comunicar después con esta arteria, recuerden que ya se cruzan, que sería la aorta. Ahora, ¿qué otras características tienen los ventrículos en común y los músculos que tienen? No sé si recuerdan, pero en el video anterior les comenté que las aurículas tenían un grupo de músculos llamados músculos pectíneos o músculos pectinados. En los ventrículos reciben el nombre de trabéculas carnosas. Todos estos músculos que ustedes ven aquí. Hay parte de los ventrículos que son lisas, pero en su gran mayoría tienen trabéculas carnosas. Ahora, esas trabéculas carnosas pueden ser de tres tipos. Las más comunes y las más abundantes son las columnas, que son aquellas que van en sentido longitudinal en cualquier parte de la aurícula. Hay otro grupo de músculos o de trabéculas carnosas o músculos trabeculares que comunican paredes del ventrículo con otras paredes, vean que van cruzando. Eso se llaman puentes, como por ejemplo este. Y luego existe el tercer tipo de trabéculas carnosas, que son los músculos papilares, que ellos son los que a través de las cuerdas tendinosas me forman parte del aparato valvular auriculoventricular. Ahora bien, vamos a hablar del aparato valvular, cómo está conformado indistintamente si sea el tricuspidio o el bicuspidio. Primero, las válvulas auriculoventriculares, comenzamos con ellas, tienen en su plano medio, en este corte que es el corte plano auriculoventricular,
unas bandas fibrosas que son los famosos trígonos fibrosos. Este sería el trígono fibroso derecho, que está entre el orificio bicuspidio y el tricuspidio, y este sería el trígono izquierdo, que está anterior al orificio bicuspidio. Vean que es distinta en la configuración anatómica. Luego tenemos un gran anillo que está hecho de tejido denso, de tejido fibroso, que sería el anillo fibroso. De ese anillo fibroso es de donde se agarran las valvas, que son las que en conjunto me forman a las válvulas. Entonces, estas valvas, que ya saben que son 2 del lado izquierdo y 3 del lado derecho, tienen dos caras. Una cara que ve hacia arriba, hacia la aurícula, que sería esta, que es la cara auricular, y una cara que ve hacia abajo, hacia los ventrículos, que sería el reverso de esta, que sería la cara ventricular. Entonces, esas valvas a su vez van a tener dos bordes. Un borde que llamamos borde adherente. ¿Por qué se llama borde adherente? Porque es el que se adhiere al anillo fibroso que rodea el orificio. Y tienen un borde que es el borde libre, que se llama borde libre, pero no es tan libre del todo porque sabemos que allí es donde se insertan estas cuerdas tendinosas, partes del aparato valvular. Entonces, esas cuerdas tendinosas a su vez son las que se adhieren a los músculos papilares, aunque hay cierto grupo de cuerdas tendinosas que llegan directo a las paredes de los ventrículos, pero la mayoría depende, a juro, de los músculos papilares. Vean este corte, esa es la válvula auriculoventricular, en este caso es la bicuspidia, ese es el lado izquierdo, porque yo sé que ahí se ven dos válvulas, aquí se ve una y aquí solamente se ve la otra. Esto es para que vean entonces cómo está dispuesto el borde libre. Este sería el borde adherente, todo esto que se ve aquí, este refleja el anillo fibroso, y estos serían entonces las cuerdas tendinosas que se unen a los músculos papilares. Vamos a hablar ahora de las válvulas sigmoideas, que se llaman así porque ellas siguen una forma de una S, parece una S griega, por eso le llamamos sigmoidea. Estas dos válvulas sigmoideas o válvulas sigmoideas son una anterior, que sería la válvula pulmonar, y una posterior, que sería la aórtica. Este corte es un ejemplo de la válvula aórtica. Ya sabemos entonces que este sería el ventrículo izquierdo. Se es que la aórtica porque veo los orificios donde nacen las arterias coronarias, punto que tocaremos en el cuarto video, y las arterias coronarias originan de la primera porción de la aorta. Entonces bien, vean que estas válvulas semilunares o sigmoideas, que es el otro nombre que tienen, son distintas a las válvulas auriculoventriculares. Primero, carecen de músculos pectinados y por ende carecen de músculos papilares. Perdón, carecen de músculos papilares y carecen es de cuerdas tendinosas, quise decir. Entonces ya tienen un borde que se adhiere a las paredes de la aorta, que sería el borde adherente, y también en las paredes de la arteria pulmonar. Tienen un borde que sería el borde libre, que aquí recibe el nombre de lúnula. Esa lúnula en el centro tiene un punto que se llama nódulo. Cuando estas valvas cierran, los tres nódulos quedan al mismo nivel. Y por último, digamos la concavidad, el espacio que queda en la cara arterial de esas válvulas sigmoideas, porque ya tienen una válvula que ve al ventrículo, que es la ventricular, y una válvula que ve hacia la arteria, que es la valvular, que es la cara arterial. Entonces, ahí se forma una cavidad que se acumula la sangre. Eso es lo que se llaman los senos de Valsalva. También se conocen como seno aórtico, el de la aorta, y seno pulmonar, el de la válvula pulmonar. Ahora bien, no se vayan a despegar del video y seguimos con la anatomía propia del ventrículo derecho. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Entonces es muy importante que se suscriban al canal para que puedan tener un total acceso a él y puedan ver todos los demás videos de corazón. Seguimos entonces con la anatomía propia del ventrículo derecho, esta visión lateral derecha del corazón. Vamos a ver la primera característica del ventrículo derecho es el grosor de sus paredes. Ahorita lo van a comparar con las del ventrículo izquierdo y se van a dar cuenta que el ventrículo derecho tiene paredes muy poco gruesas. Y eso se debe a que realmente, como el corazón es un músculo, mientras más trabaje, más crece el músculo. Pero el ventrículo derecho manda la sangre al pulmón, a ambos pulmones que están al lado a través de la arteria pulmonar. De manera que no requiere tanta fuerza, distinto al ventrículo izquierdo, que ya vamos a ver a dónde envía la sangre el ventrículo izquierdo y por qué él tiene que hacer más esfuerzo y por ende por qué él tiene que tener paredes más gruesas. Entonces esta es la primera característica que nos llama la atención del ventrículo derecho. Ahora, la cavidad en sí ventricular es mucho más amplia que la del ventrículo izquierdo y esto se debe en parte
Primero, al que el ventrículo derecho maneja el volumen de sangre que está llegando. Claro, serían conocimientos fisiológicos, pero esa es la razón principal. Segundo, que las paredes, al ser poco gruesas, dejan mayor cavidad. Si las paredes fueran más gruesas, quitaran bastante diámetro, bastante radio en sí de la cavidad. Ahora, hay una estructura que es la cresta supraventricular. Esta cresta supraventricular indica el final de la parte ventricular en sí y el inicio de una estructura que vamos a ver ahorita que se llama cono arterioso. Sin embargo, el cono arterioso también es parte de la cavidad ventricular, solamente que la propia cavidad está separada de lo que es el cono arterioso a través de esta cresta supraventricular. Entonces, bien, el infundíbulo es la región interna del cono arterioso. Recuerden que cuando hablamos de la configuración externa del corazón, hablamos de que había un abultamiento del ventrículo derecho antes de hacerse tronco pulmonar que se llamaba cono arterioso. Ese cono arterioso en la parte interna, que está compuesto por paredes lisas, recibe el nombre de infundíbulo. Infundíbulo en griego no significa más que embudo, porque la gran cavidad ventricular se hace cada vez más estrecha. O sea, esto funciona como embudo para después dar paso a lo que es la arteria pulmonar. Nosotros decimos que el ventrículo llega hasta estas válvulas que son las semilunares pulmonares. De allí para abajo ventrículo, de allí hacia arriba es arteria pulmonar. Ahora, continuación de ella el tronco pulmonar, sin embargo, deben saber que el tronco pulmonar no es parte del ventrículo. Es más bien la conexión con el ventrículo, pero no es parte del ventrículo. Ahora, al fondo, que nosotros vemos aquí que sería medial realmente, encontramos al tabique interventricular, que es el tabique que me separa el ventrículo derecho del izquierdo y es el que afuera me forma los surcos interventriculares. Ahora, lo siguiente que encontramos en el ventrículo derecho son las trabéculas carnosas, la cantidad de músculos trabeculares que tiene. Vamos a hablar ahora de los músculos papilares del ventrículo derecho. Recordándole que la válvula del lado derecho la llamamos válvula tricúspide porque tenía 3 válvulas. Por ende debería o debe tener, que es así, 3 músculos papilares, uno para cada válvula. Aunque estos músculos pueden ser bífidos, así como aquí pueden ser pares, se cuentan como uno solo. Primero tenemos el músculo papilar anterior que tiene una característica en particular. Es el único músculo de los del ventrículo derecho y de todos los ventrículos que no se origina directamente de las paredes, sino que se origina de un puente. Ese puente recibe el nombre de cintilla arqueada o también conocido con el nombre de trabécula septomarginal. Septo porque va del septum. Septum significa el tabique, la pared del tabique. Y marginal porque va hacia los márgenes, hacia la periferia. Por eso recibe el nombre de trabécula septomarginal. Ella en particular es la que me origina el músculo papilar anterior, que es la que me sostiene a su vez a la valva anterior de la válvula tricúspide. Luego tendríamos el músculo papilar posterior, que es quien me sostiene la valva posterior. Y luego tenemos el que se origina del septum, del tabique, que es el músculo papilar septal, también conocido con el nombre de músculo papilar medial. Es lo mismo. Por último, hablamos de las valvas pulmonares, que van a ser 3 valvas semilunares. Recuerden que siempre son 3 para ambos ventrículos. Tenemos 2 valvas semilunares o sigmoideas anteriores y una válvula semilunar pulmonar posterior, que sería esta que ustedes ven aquí. Eso es el ventrículo derecho, que es el que más características o detalles anatómicos tiene. Vamos a hablar ahora del ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo, lo que nos llama más la atención en comparación con el derecho son las paredes. Vean que las paredes del ventrículo izquierdo son más gruesas. Recuerden que el ventrículo izquierdo es quien conecta con la aorta y la aorta es la que le lleva sangre a todo el cuerpo, hasta la punta del dedo gordo. Por ende, este ventrículo izquierdo está sometido a mayor trabajo, mayor presión. Es el que, imagínense, el que tiene que ir en contra de la tensión, de la presión arterial que tienen las arterias y por ende, a mayor trabajo, mayor grosor del músculo. Y si es una persona hipertensa que no se cuida, bueno, esto aumenta mucho más el grosor del corazón. Ahora, la cavidad en sí es menos amplia que la derecha. ¿Por qué? Porque además de que es más grueso, este ventrículo maneja presión. A diferencia del derecho, que yo les dije que manejaba volumen. Esas son diferencias fisiológicas, pero bastante importantes que repercuten en la anatomía del ventrículo. Entonces, este ventrículo izquierdo igualmente tiene como un embudo en donde deja de ser la gran cavidad ventricular izquierda y se va estrechando antes de llegar a la aorta. Recuerden que el ventrículo derecho, este embudo lo llamábamos infundíbulo. Aquí no se llama infundíbulo. Aquí se llama vestíbulo aórtico. Es como la entrada a la aorta. Pero es más o menos similar a la función del infundíbulo. De hecho, vean que tiene muchas trabéculas carnosas, pero cuando llegamos al infundíbulo se hace liso. Ya lo vamos a ver bien, que aquí no se ve bien. Entonces, eso que ven al fondo es el tabique interventricular, que es lo que me lo separa del ventrículo derecho. Ahora, las trabéculas carnosas, que son todos los músculos que están alrededor del ventrículo,
Y vean allí como el vestíbulo lo va conectando a la aorta ascendente que cruza oblicuamente al tronco pulmonar, y por eso es que es muy difícil verla y es bastante intrincada esta anatomía. Vean ustedes este corte, es un corte más o menos oblicuo del corazón. Esta sería la mitad superior y esta la mitad inferior. Esta imagen me encanta mucho porque muestra el corazón en todas sus dimensiones con un solo corte. Lo único que no muestra muy bien es la aurícula derecha, pero bueno, la gran parte del corazón sí se puede ver aquí. Entonces fíjense ustedes esta zona que está medial por encima del tabique y medial a lo que es el orificio bicúspide. Eso sería la entrada a la aorta. Este sería entonces el vestíbulo aórtico. Es una porción lisa, muy parecida o es similar a lo que nosotros conocíamos con el nombre de infundíbulo en el ventrículo derecho. Y esta sería entonces el inicio de la aorta. Vean los orificios donde yo les dije que se originaban las arterias coronarias, que es una manera entonces de nosotros diferenciar la aorta del tronco pulmonar. Aquí vamos a encontrar dos músculos papilares nada más. ¿Por qué? Porque quedamos en que el orificio auriculoventricular aquí era bicúspide. Bicúspide es porque tiene dos valvas, entonces va a tener dos músculos papilares. Un músculo papilar anterior que sostiene la valva anterior y un músculo papilar posterior que es quien me sostiene a la valva posterior. Visto desde esta visión, este sería el papilar anterior y este, vean que es bífido, sería el músculo papilar posterior. Ahora, las valvas aórticas, recuerden que es la anterior, la posterior, disculpen, van a ser tres, dos posteriores y una anterior. Ustedes dirán, bueno, pero estas nos parecen dos anteriores y una anterior. Recuerden que aquí el corazón no está en posición anatómica. En posición anatómica él está ligeramente, digamos, rotado. Y cuando lo roten van a ver que esta le va a quedar hacia anterior y estas dos le quedan hacia posterior, porque él rota es hacia la izquierda. De manera que lo que nosotros vemos hacia adelante, que es la cara esternocostal, es la cara derecha del corazón. Ahora, para terminar el video, hablamos del tabique interventricular, una estructura bastante importante, que es la que me separa ambos ventrículos. Se dice que tiene forma triangular con una base superior y un vértice inferior que va buscando al ápex cardíaco. Es convexo hacia la derecha. Esto explica o es explicado por el grosor que tiene lo que es el ventrículo izquierdo y por ende que tiene el tabique interventricular. Algo que les tiene que llamar la atención y es un dato bastante importante en anatomía y en la clínica es las porciones que tiene el tabique interventricular. También lo tocan mucho en los temas de embriología. Primero tiene una porción inferior que es muscular, es la porción muscular del tabique, pero tiene una porción superior que es la porción membranosa. Vean que entonces ambos ventrículos están separados por una parte muscular y por una parte que es membranosa. Ahora aquí, esta es una visión inferior del corazón. Este sería el ventrículo izquierdo y este sería el derecho. Por eso que se ven invertidos. Esta es la aurícula derecha porque ahí veo la cava superior. Solamente que estoy viendo el corazón de abajo hacia arriba en un corte transversal y no de arriba hacia abajo. Eso explica por qué se les va a parecer que la imagen está invertida. Pero no está invertida, es que lo estamos viendo de abajo hacia arriba. De manera que esto es izquierdo y esto es derecho. ¿Por qué les traigo esta imagen? Porque aquí se ve muy bien lo que les quiero mostrar. Primero aquí se ve la porción muscular del tabique y aquí se ve la porción membranosa. Esta es la porción membranosa. ¿Qué les tiene que llamar la atención? En esa porción membranosa se dividen en sus porciones. Una porción que va pegada a la porción muscular, que es la porción interventricular de la porción membranosa. ¿Por qué se llama interventricular? Porque esta porción me separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. O sea, es el tabique propio interventricular. Pero vean que hay una porción más superior que es parte de la porción membranosa del tabique interventricular, pero que no me está separando ambos ventrículos. Esta porción más superior me separa la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo. Por eso es que esta porción del tabique interventricular membranoso lo llamamos parte o porción auriculoventricular, porque es aurícula derecha con ventrículo izquierdo. Entonces, aunque no lo sepan, estas dos cavidades están separadas por esta estructura que está aquí, que es la parte auriculoventricular. Recuerden que aquí estaría la aurícula derecha y aquí el ventrículo izquierdo, y vean cómo ellas están separadas por una mínima membrana allí. Vean aquí, esta es una visión de la aurícula derecha, porque ahí veo el orificio del seno coronario, aquí veo el de la cava inferior, y vean entonces cómo hay una porción del tabique que está en la aurícula, pero que lo comunica es con el ventrículo izquierdo. Esto es importantísimo. Entonces este ha sido todo el video de la tercera entrega del corazón. Los invito a ver la cuarta y suscríbanse al canal. En la esquina inferior derecha usted le da clic, queda automáticamente inscrito en el canal. Si te gustó el video dale like y puedes seguirme en Instagram también en @JuanPizzoSánchez1315.